Hola mis amigos de Budo TV Online. Y hoy vamos a hablar de la práctica segura en las artes marciales. Del entrenar evitando, por supuesto, lesiones que no tienen sentido. Poder practicar de forma un poco más armónica para aumentar nuestro nivel. Que ambos, Uke y Tori, aumenten el nivel técnico sin llegar a algo que pudiera, por supuesto, limitarnos nuestra futura práctica y llegar a una lesión que fuera irreversible. Hay algo en japonés que se llama Anzen na Renshu. Anzen na Renshu es eso, la práctica segura o cómo practicar de forma segura en un dojo. Dentro de por supuesto, de un ryu o un ryuha japonés. Anzen se traduce como eso, como seguridad, como estar sólidamente seguro física en la situación, en el momento. Y por supuesto, Renshu, práctica o entrenamiento, ¿no? Anzen na Renshu. Ahora, Anzen tiene un término muy semejante que es Anshin, que es seguridad mental o paz mental y emocional. Un poco van de la mano. Uno es la seguridad física en la práctica y el otro es la paz mental y emocional. Uno nutre la otra y los dos, por supuesto, hacen una solidez marcial y mental en el practicante, que es muy importante. En el caso de la práctica segura, una de las cosas que más se debe tener en cuenta, ¿no? En un dojo, en un tatami, hay escuelas que no usan el tatami como tal, el colchón, el mat, usan piso de madera, entrenan al aire libre, en la tierra, en la hierba, bueno, en la grama, como le pueden llamar en diferentes países. Pero la idea fundamental es establecer una forma de entrenamiento que sea segura para todos, que evite que una persona pueda tener una lesión que lo separe un tiempo, que el tiempo es muy preciado en la práctica de las artes marciales, lo separa un tiempo corto, mediano o largo de la práctica, producto de esta lesión, que por supuesto también cuando usted tiene un compañero de entrenamiento honesto, y esa persona le lesiona, en esa persona también ocurre un shock psicológico, a no ser que sea de aquellos que no tienen ningún tipo de empatía, que ocurre también, pero casi siempre no se sienten mal, obviamente, por haber lesionado a su Uke, y ya después se limita en poder ejecutar técnicas porque piensa que siempre va a lesionar a una persona. Hay veces ocurren, hay cosas que pasan en los dojos que son impredecibles, y hay veces no se pueden evitar, pero al menos se trata de llevar todo a una forma de entrenamiento para evitar lo más posible que pueda ocurrir algo, aunque sea en lo más mínimo. En este caso, la práctica de los ukemi, ¿no? De las caídas, que se traduce como el cuerpo que recibe, ¿no? El ukemi, que también tenemos sobre el uke, tenemos una charla acá que se las voy a dejar al final como recomendación. Le invito a que lo vea, ¿no? Y que le dé su like, al igual que este video, que nos ayuda mucho. Es el ukemi, a diferencia que muchos piensan como un deshonor, porque si has proyectado, ¿no? Y eso lo hablaba en el otro video, ya eres el perdedor, y no es así. El ukemi es una forma de escape a la lesión. Es una forma de responder correctamente a una técnica específica, a un ataque, ¿no? Que por supuesto desarrolla habilidades en el uke, la persona que es proyectada o que le es ejecutada la técnica, y un escape de forma segura para evitar las lesiones de las que estamos hablando. Igualmente, a usted lo proyectan en una situación más de realidad, más en la vida cotidiana, un enfrentamiento que usted tenga, a usted lo proyectan, a diferencia de verlo como que perdió, usted evadió una lesión, lo cual, si usted estratégicamente está preparado, usted puede tomar el ukemi y de alguna forma revertir la situación y vencer al contrario. Siempre depende de cómo usted entrene, de las habilidades que desarrolle y de las habilidades que desarrolle su sensei. Musashi Miyamoto decía, usted combate o pelea como entrena. Si usted entrena buscando estas estrategias, buscando cómo ser capaz de ser flexible y contrarrestar, como decir, los kaeshi, usted podría salir victorioso, aunque aparentemente
podría llegar a ser vencido, puede llegar a ser victorioso. Puede revertir el flujo de energía y, por supuesto, vencer al contendiente en este caso. En el caso, por ejemplo, de artes como judo, aikido, aikijujutsu, casi siempre se piensa eso, el que es proyectado es el perdedor. Pero el que conoce sabe que hay muchas estrategias técnicas que usted puede aplicar para contrarrestar ese tipo de técnicas. En el mismo judo que estaba mencionando, o Nihon Den Kano Judo, o Nihon Den Kodokan Judo, o Nihon Den Kodokan Jujutsu, como se le conocía, o Kano Jujutsu, se le conocía al principio. Jigoro Kano, ese gran genio de las artes marciales modernas, hablaba de dos principios fundamentales que son入pilares en el Kodokan, en la gran escuela de judo, que es Seiryoku Seijo y Jitaki Oi. Seiryoku Senjo es máximo de eficacia con un uso mínimo de la energía, o máximo de eficacia con mínimo de esfuerzo. Sería también otra de las traducciones. Y Jitaki Oi, bueno, prosperidad mutua en la práctica. De aquí nos habla un poco de esa armonía, ¿no?, de entrenamiento. Esa armonía mutua en la práctica entre uno mismo y el compañero de práctica, entre uno mismo y los demás. Es un gran principio de armonía y cooperación mutua entre uke y tori. ¿Okay? El momento del entrenamiento para un budoka, para uno que de verdad entienda y sienta el arte marcial, no es una confrontación física, es un experimento, es un laboratorio en que usted empieza a practicar con el compañero de práctica y va viendo las posibilidades que se van abriendo en cuanto a la cadena de movimientos y de reacciones del compañero. Se produce un intercambio de madurez marcial. Por supuesto, esa madurez se va también incrementando y aumentando con el tiempo. Ya prácticamente cuando usted logra ese engranaje en la técnica, en el movimiento, en la respiración, en la forma de reacción, va esa madurez tomando lugar y ya después usted intuitivamente va reaccionando, va cediendo cuando tiene que ceder, cuando tiene que ser fuerte lo es, y va creando todo un sistema y un aparataje estratégico que le ayude a usted como artista marcial, obviamente, a buscar siempre la salida en una situación que a lo mejor pueda ser más comprometedora para su estabilidad y su seguridad como practicante. Lo importante siempre es entrenar con responsabilidad. En muchos dojos lamentablemente eso no se tiene en cuenta y es muy triste. Hay que entrenar con responsabilidad, porque cuando usted practica, usted tiene la salud y hasta la vida del compañero en sus manos, al igual que el compañero tiene la suya. Por eso lo importante es la responsabilidad y eso es fundamental en la práctica del budo. Existen también, por ejemplo, en artes también como el judo y otras, se han establecido reglamentos para la práctica. A lo mejor en la antigüedad usted mostrar debilidad, dolor en un dojo se consideraba un deshonor, pero bueno, estábamos en otros tiempos. Hoy en día es importante, las personas trabajan, muchos son profesionales y no pueden tampoco ir a su empleo con una mano fracturada, un dedo fracturado, el ojo hinchado, negro. No todo el mundo necesita por qué pasar por ese tipo de cosas, ¿no? Hay algo que se conoce como Anzen Shido, ¿no? Shido es como decir corregir, ¿no? Instruir corrigiendo o instruir para corregir. Anzen Shido son, por supuesto, reglas de seguridad o reglamentos de seguridad o reglas de protección que se implementan en muchos artes marciales, como por ejemplo también el judo. El mismo Shido es algo que se canta, hay veces, por decirlo, los árbitros en los combates de judo, y no es una amonestación, sencillamente es como que tenga cuidado con lo que está ejecutando, ¿no? Cuide al practicante, algo así, más o menos como se podría traducir el control en los randoris, los kumites o los renshus, las prácticas, ¿no? En los combates, las prácticas de defensa, en los entrenamientos, ¿no? Es importante siempre el control de movimiento, el control de ejecución en ese tipo de manifestaciones para evitar
como digo, una lesión. Inclusive nosotros mismos, a veces proyectando, no nos damos cuenta, lo hacemos de una forma violenta y también nos podemos lesionar nosotros. Lo que también acarrearía separarnos del dojo, de la práctica y por supuesto del tiempo de práctica que es tan necesario y tan importante. Los alumnos adelantados, los senpai, ¿no?, dentro de un dojo, tienen el deber, fíjense bien, el deber de adaptar la intensidad del entrenamiento, ya que se supone que si tienen más prácticas puedan ejecutar las técnicas mucho más violentamente, mucho más fuerte, y tienen el deber de no dañar a los uke o a las personas de menos rango. Hay veces vemos dojos en que los alumnos adelantados tienen ese ego, esa forma de bullying, de abuso hacia los nuevos, y esto lamentablemente no siempre es favorable, en casi ninguno de los casos es favorable. Hay veces, tenemos como costumbre en la vida en general, en las escuelas regulares pasa, en el ejército pasa, los nuevos, ¿no?, siempre son un poquito como que apretados por los adelantados. A veces son abusados físicamente, un poco para que demuestre si de verdad tiene la voluntad de quedarse. Pero estas cosas tienen que ser hechas con mucho cuidado. Hay veces podemos hacer más daño del bien que creemos que estamos haciendo. Siempre tiene que haber un balance, ¿no? El camino del medio, y eso vamos a hablar también un poquito más adelante. Por eso existen en la práctica esa famosa frase japonesa como mate o mate, que es tan importante para avisar que te está doliendo, que por favor disminuya porque lo puedes lesionar. Hay veces tocan en el tatami o tocan en su cuerpo, en el muslo, o tocan al que está ejecutando, lo tocan y le dicen, mira, tú sabes, me vas a lesionar. Y es importante tener en cuenta eso, esas señales, y usted parar en la práctica, porque no tiene sentido también lesionar al compañero de práctica. Podemos tener destreza y habilidades, pero no es necesario mostrarla dañando a los demás. Todos somos una comunidad, ¿no?, de práctica, y tiene que haber, repito, esa armonía que es muy importante entre uke y tori y uke, ¿no?, entre el senpai y el kohai, ¿no?, los alumnos adelantados y los alumnos tal vez de menos nivel que esos senpai, ¿no? También con los maestros, pasa con los maestros. Hay veces maestros que abusan, sensei, instructores, que abusan con los alumnos. Y esto es completamente deplorable, mi opinión personal, y sé que muchos van a coincidir conmigo. Eso es algo que no se debe hacer. Las artes marciales han cambiado muchísimo, ¿no? Desde las artes Koryu, hoy en día las artes Gendai. Lamentablemente hay dojos que usan mucho los abusos físicos hoy en día, estas vanidades, ¿no?, de los adelantados, los maestros, como digo, abusar de los alumnos. Esto puede traer fracturas en las articulaciones, en los huesos, puede traer daños cerebrales, cervicales, que son tan serios. Por eso es que es importante siempre tener estas reglas, estos reglamentos presentes, ¿no? Muchas personas, algunas, muy pocas, consideran que estos reglamentos es debilidad, que no se debería hacer, que te hace ver débil, a la escuela débil, pero las cosas mal hechas traen graves consecuencias al dojo y a los practicantes, inclusive al sensei. Hoy en día, por el problema de las leyes, un alumno seriamente lesionado puede demandar judicialmente a la escuela, puede demandar al sensei, puede demandar al alumno que le hizo el daño. Así funcionan las leyes hoy en día. Y por esa gracia, un sensei puede perder el dojo o puede verse envuelto en una demanda judicial que tenga que pagar mucho dinero a la persona que fue lesionada. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, siempre lo digo, y hay personas que no miden las consecuencias de esos actos que puedan hacer. Siempre en la práctica tenemos que, como digo, el camino del medio, buscar el balance. Hay cosas y métodos de entrenamiento que han evolucionado mucho con los años. Hay cosas que a lo mejor desde el punto de vista actual se ven muy arcaicos, fuera de moda, aunque yo siempre defiendo la tradición, pero es cierto que todo tiene que fluir. Usted tiene que, como los niños, gatean, después caminan y después corren. En la práctica debe ser igual. Todo es progresivo. Nada desde el primer momento, las técnicas avanzadas o las técnicas violentas. Usted tiene que, como dice un gran principio del Budo, armonizar para controlar, ¿no? Ese camino del medio que tiene que haber
ni nada demasiado extremo, ni demasiado suave. Es un camino del medio, como nos habla el budismo, lo que se conoce como Madhyamaka en el budismo. Ese camino del medio. Madhyamaka es un término sánscrito, ¿no? Muchas cosas en el budismo era sánscrito, el pali, después pasó de diferentes países, ¿no? China, Corea, Vietnam, Tailandia, por supuesto Japón. Pero bueno, el término sánscrito que estábamos viendo en Madhyamaka es lo que habla de ese camino del medio. Ese despertar que tuvo Siddhartha Gautama, el Buda histórico, Shakyamuni, de buscar ese balance en la vida, en las cosas. Y eso se traduce también, por supuesto, en las artes marciales. Y nada, dígame qué cree de esto, cómo es la práctica en su dojo. ¿Es violenta? ¿Es progresiva? ¿Es inteligente? ¿Es suave? Nada, cada escuela tiene su librito. Es respetable, aunque yo no sigo ciertas cosas, pero respeto. Y déjenme en los comentarios qué piensa de esto, cualquier opinión que usted tenga al respecto, alguna solicitud que tenga de un tema que podamos tocar, nos los deja saber en los comentarios, nos puede escribir al Gmail oficial de nuestro canal y con mucho gusto les responderemos siempre en cuanto tengamos la oportunidad. No se olvide, por favor, de regalarnos un buen like, suscribirse si no se ha suscrito, si ya está suscrito, revise las suscripciones por las trampitas que hace esta querida plataforma en muchas ocasiones. Y nada, como siempre digo, que los kamis, los bodhisattvas y todos los seres del universo los bendigan a usted, hoy, mañana y siempre. Gacho.